¿Alguna vez les pasó algo como esto? ¿Alguna vez rindieron un examen de física y no le pegaron a una sola respuesta? Tranquilo, porque aunque se quedaron con esa cara, nosotros tenemos la solución para que no se den la cabeza contra el pizarrón. Por eso, con Sub21 Educa decidimos realizar tutoriales resolviendo diferentes problemas de física. Esos problemas que por ahí nos aquejan y nos hacen tener un poco de miedo a estas materias. No te agarres más la cabeza, que ahora empezamos a resolver todo esto. En videos futuros vamos a explicar conceptos esenciales de la física, pero exclusivamente hoy nos vamos a centrar en el método. Principalmente creemos que si no tenemos orden en estos problemas, podemos volvernos locos. Así que antes de desarrollar cualquier principio, queremos desarrollar un método. Todo surge cuando varios alumnos, varias veces, en varios años, en varias situaciones, nos dicen, profe, esto es caótico, o no entendemos nada. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿qué está pasando acá? ¿Los mismos profes de los que nosotros aprendimos ahora nos explican bien? La respuesta es no. El inicio pueden ser varias cosas, falta de importancia, conocimientos previos flojos, etc. Pero no estamos acá para buscar causas, sino más bien para buscar una solución. Para comenzar vamos a plantear un problema de física cualquiera. Resolver el siguiente problema de MRV. Un móvil parte con una velocidad inicial de 50 metros sobre segundos. Luego de 10 segundos se detiene. Indicar un sistema de referencia, escribir las ecuaciones horarias y realizar un esquema previamente. Calcular la aceleración del móvil, en qué posición se detiene a los 5 segundos, calcular la velocidad a los 7 segundos, cuánto recorrió hasta que se detuvo el conductor, realizar tablas y gráficos de x según t, b según t y aceleración según t. Importante, se debe trabajar con ecuaciones horarias. Lo primero que se debe hacer es verificar sobre qué tema estamos hablando. En este caso, se trata sobre un problema de MRU o MRV. Sí, con todo eso y todas sus fórmulas. Por eso, cuando hablamos de un movimiento rectilíneo uniformemente variado, se tiene en cuenta la variación de velocidad. Por lo tanto, existe una aceleración. Esta aceleración se mantiene constante en todo el movimiento y puede ser positiva o negativa. Para resolver cualquiera de estos problemas, vamos a trabajar con un método denominado ecuaciones horarias, el cual posee tres pilares fundamentales. Por un lado tenemos la posición, por el otro la velocidad y finalmente la aceleración. Dejando así la ecuación de posición de la siguiente manera. X en función del tiempo es igual al espacio inicial o x0 más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Por otro lado, la ecuación de velocidad nos quedaría algo así. La velocidad en función del tiempo es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Y finalmente podemos decir que la aceleración es constante, pero existe una positiva y una negativa. La posición la vamos a denominar como la posición r en función del tiempo, siendo esta subdividida en xy, siendo x en función del tiempo igual al espacio inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración en x por el tiempo al cuadrado, utilizando la misma fórmula para la posición y. Por otro lado, podemos decir que la velocidad también se subdivide en x e y, en donde su fórmula nos quedaría de la siguiente manera. B en x en función del tiempo sería igual a la velocidad inicial más la aceleración en x por el tiempo, utilizando la misma fórmula pero en la posición y. Y finalmente podemos reafirmar que la aceleración se mantiene constante en todo el movimiento. Para que se puedan entender mejor las posiciones, vamos a trazar un eje cartesiano con la posición x e y. Vamos a dibujar un móvil en el cual le vamos a dar una velocidad inicial igual a 50 metros sobre segundos, igual que en el problema. Vamos a agregar una recta de acción sin ningún tipo de plano inclinado, es decir que la velocidad final nos va a dar 0 y lo termina en un tiempo de 10 segundos. De esta manera, utilizando las ecuaciones horarias, podríamos definir que la posición r en x es igual a 50 metros sobre segundos por el tiempo más un medio de la aceleración en x por el tiempo al cuadrado.
Sin embargo, como no poseemos una posición en Y, es decir que no existe un plano inclinado, podemos decir que la posición en Y es igual a 0. Por otro lado, la ecuación de la velocidad en la posición X en función del tiempo nos quedaría igual a 50 metros sobre segundos más la aceleración en X por el tiempo. Acá nos pasaría algo similar, como no hay un movimiento en Y, la velocidad nos quedaría igual a 0. Finalmente, nos quedaría la aceleración, la cual en este problema nos detalla que a los 10 segundos el móvil se detiene, dejándonos así una velocidad final igual a 0. Es en este punto donde podemos decir que resolvimos el punto A del problema, es decir, escribir las ecuaciones horarias con los datos del mismo. Para resolver el punto B, es decir, calcular la aceleración, necesitamos plantear la ecuación de velocidad, la cual planteamos anteriormente en las ecuaciones horarias. La misma es igual a la velocidad inicial en X más la aceleración en X por el tiempo. Acá realizamos un despeje, el cual nos quedaría igual a la velocidad negativa sobre el tiempo. Esto nos daría un resultado de menos 5 metros sobre segundo al cuadrado. Para resolver el punto C, es decir, en qué posición se encontrará el móvil a los 5 segundos, debemos plantear la ecuación de espacio en función del tiempo, la que planteamos anteriormente en las ecuaciones horarias, con la diferencia que en función del tiempo no serían los 10 segundos finales, sino los 5 segundos que nos pide. Resolvemos ordenadamente, es decir, separando en términos y sin olvidarnos de resolver primero ese cuadrado. Resolvemos el primer producto, simplificamos los segundos, ya que es una multiplicación y se simplifica, y finalmente resolvemos el cuadrado y el producto final. Es muy importante que en este punto hagamos un parate, ya que quiero resaltar un punto. La regla de los signos, más por menos es menos, por lo tanto nos quedaría en menos 250 metros menos 62,5. Lo que nos quedaría un resultado final de 187,5 metros, dándonos así el punto C. Ahora, para resolver el punto D, es decir, qué velocidad tendrá el móvil a los 7 segundos, debemos plantear la ecuación de velocidad que vimos anteriormente en las ecuaciones horarias, usando como tiempo de referencia los 7 segundos. Como primera medida separamos en términos, bajando los 50 metros sobre segundos y resolviendo el producto, lo que nos daría un resultado de 35 metros sobre segundo, ya que simplificamos el segundo al cuadrado con el segundo, y en este punto resolvemos la regla de los signos. Más por menos es menos, entonces nos quedarían 50 metros sobre segundo menos 35 metros sobre segundo, dejando como resultado final 15 metros sobre segundos. Para resolver el punto E, es decir, cuánto espacio recorrió el móvil hasta que se detuvo, tenemos que plantear la ecuación de espacio, pero con los 10 segundos, ya que el problema nos detalla que a los 10 segundos el móvil se detiene. Trabajamos en orden, es decir que por primera medida separamos en términos, no nos olvidamos de esa potencia, resolvemos el primer producto simplificando los segundos, resolvemos la potencia y finalmente resolvemos el producto del segundo término. Seguimos trabajando en orden, es decir que separamos en términos, resolvemos el producto y finalmente nos fijamos la regla de los signos, es decir, más por menos es menos, y entonces nos quedaría 500 metros menos 250 metros, dándonos un resultado final de 250 metros. Como verán, resolvimos el ejercicio y resumimos un poco los pasos, y si se trabaja con un método y de manera ordenada no es tan complicado de resolver. Espero que les haya servido a todos. Vamos a seguir subiendo este tipo de videos, así que esperamos verlos muy pronto. Muchísimas gracias por ver este video y nos vemos la próxima.